Sean todos bienvenidos a una entrega más de su programa Periodismo y Sociedad que conduce el ilustre comunicador don Andrés Mato Licho. Hoy estamos en la sesión jurídica, pero como a nosotros nos interesa mucho que la República Dominicana sea desarrollado en un plano de bienestar y de progreso, hemos hecho una invitación a la odontóloga Claudel Faña, especialista en ortodoncia, quien pertenece a las principales asociaciones en esa materia y sobre todas las cosas tiene una especialización desde México para poner los braces y vamos a aprender muchísimo más de esta salud dental, de la odontología. Así que sea usted muy bienvenida, muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, Omar, por compartir este espacio. Mire, doctora, una de las grandes preguntas que nosotros tenemos es si los braces son estéticos o es una necesidad. Porque muchas personas, algunas, se ponen braces simple únicamente, según dicen, por un estatus económico, para decir que tienen algunas posibilidades económicas frente a otros. Pero vemos que en el estudio y en la profundización que los braces son una necesidad para la salud dental. ¿Cuál es su opinión al respecto? Eso es una muy buena pregunta, excelente, porque hay un tema actual de que las personas utilizan los bracers por lujo. Deciden ponérselos nada más porque se ven bien o porque le generan algún tipo de estatus. Entonces, los bracers, la ortodoncia en sí es una necesidad. O sea, el objetivo es mantener los dientes alineados y que las personas puedan ejercer las funciones de la masticación, el habla, todo de manera correcta. Entonces, las personas que se colocan esos aparatos sin necesitarlo o sin la indicación, lo único que hacen es que se realizan daños, se pueden provocar pérdidas de dientes, pueden tener problemas del hueso y de las encías, muchísimos problemas. Lo último que las personas deberían de hacer es mantenerse poniéndose esos aparatos, que lo hacen incluso hasta en la calle, en motores, de una manera muy informal, sin ningún tipo de cuidados. Doctora, ¿existe un sistema de prevención para nosotros tener una salud dental muy íntegra y al mismo tiempo, cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar con algunos profesionales, emanan de su entorno bucal algunos olores que nosotros lo consideramos que no son naturales? ¿Qué tipo de situación nosotros podemos utilizar en nuestros hogares para prevenir y para tener una mejor higiene? Bueno, la prevención es de lo más importante, porque sin prevención entonces ahí vienen acarreadas todas las enfermedades. Para prevenir uno debe de mantenerse utilizando la pasta dental, el cepillo dental, el enjuague, el hilo, ir a sus consultas cada 6 meses, una buena alimentación. ¿Qué se debe hacer? Siempre deben las personas cepillarse con pasta, cepillo y utilizar el hilo dental. El hilo dental higieniza el 40% de las superficies dentales. Entonces, las personas que no utilizan el hilo no están higienizando esas superficies y ahí igual se acumula sarro, se pueden formar caries, luego se deriva en problemas de las encías, entonces siempre se debe utilizar el hilo dental. El enjuague es un coayudante. La única función que tiene es favorecer el diente con elementos como el flúor. Una terapia de flúor, o sea, aumentarla para que los dientes sean más fuertes. El flúor lo que hace es que mineraliza el diente. O sea, cuando uno consume muchos azúcares, pierde parte de los minerales. Entonces ahí el diente se vuelve más susceptible, más frágil, digamos, para poder presentar caries. Entonces, el flúor lo endurece, digamos, de cierta forma. Y una buena alimentación para evitar esos azúcares que debilitan los dientes. Doctora, nosotros escuchamos a las personas mayores, inclusive también a jóvenes ya que tienen caries. Pero ¿qué son las caries? ¿Cuáles son los síntomas de la carie? Y sobre todas las cosas, ¿es algo natural que nosotros no podemos prevenirlo previamente o hacer algo para que nos llegue? ¿Es genético? Porque nosotros hemos visto cómo nuestros abuelos o tal vez nuestros padres tienen caries, pero ¿eso que le has dicho que a nosotros nos dará caries? Hay un factor que sí es genético, la caries es una enfermedad multifactorial, o sea, un componente genético, un componente socioeconómico, lo que es la higiene, la alimentación. Entonces, al combinar todos esos factores, hay personas que son más sensibles que otras a presentar caries. Entonces,
la caries, lo que podemos hacer para prevenirlo es mantener una buena higiene y una buena alimentación, principalmente. Mire, doctora, nosotros tenemos ahora mismo en página algunas encías y algunos dientes de unos tratamientos que hemos visto en su página de redes sociales, que a propósito nos puede dar cuáles son sus redes sociales para que las personas interesadas en profundizar más sobre Sí. cuáles son. Mis redes están en Instagram como doctora Claudelfana, ahí me pueden buscar, y mi correo electrónico es doctoraclaudel@gmail.com. Nosotros la imagen que teníamos, ¿qué situación se presentaba ahí? Porque hemos visto una evolución progresiva para los dientes, pero también en la de abajo vimos cómo existía un gran daño también en las encías y los dientes estaban en un color no natural. Sí, la primera imagen lo que mostraba era unos dientes sanos con encías sanas. En la segunda imagen podían ver ahí un poquito de inflamación entre las encías. Y la tercera, como mencionas, es un paciente con unos dientes muy porosos, con una porosidad. Entonces ahí lo que podemos ver es que están los dientes en mala posición y eso acarrea en problemas de inflamación de las encías. Y también al él tener esos dientes porosos presenta esa coloración y lo hace más susceptible a acumular más placa y a tener más caries. Doctora, usted aparenta muy joven, pero vemos que a nivel académico tiene una vasta educación. ¿Usted no podría sintetizar los principales estudios y también asociaciones que usted tiene en esa materia? Bueno, yo soy egresada de UNIBE, aquí de la Universidad Iberoamericana, y estudié la maestría en ortodoncia en la Universidad Intercontinental en México. Soy miembro de la Federación Mundial de Ortodoncia y también de la Sociedad Dominicana de Ortodoncia, que es la asociación, la sociedad que nos agrupa y nos protege y realizamos congresos, y por la Asociación Odontológica Dominicana. Doctora, un tema muy importante que nos crea un gran interés es sobre las restauraciones dentales. ¿Cuáles son los tipos? ¿Qué es lo que se restaura, valga la redundancia? ¿Y a dónde nosotros podemos acudir? ¿Cuáles son los instrumentos necesarios para hacer una restauración adecuada en unos dientes? Las restauraciones se realizan cada vez que el paciente pierde parte de la estructura dental. Por eso se dice que se restaura o se rehabilita. Entonces, cuando un paciente presenta una caries, esa caries se debe de limpiar mediante métodos mecánicos y entonces luego de que eso está limpio se debe de colocar la restauración. Eso es lo que se suele conocer como empastes. Los empastes, que las personas lo conocen popularmente, pueden ser de dos tipos por lo general. Pueden ser de resina, que es el color blanco, y el de amalgama, que es el oscuro que se utilizaba más antes. Entonces, también ya cuando hay más pérdida de diente, mayor que esto, que solo necesita un empaste, entonces se debe de hacer un tallado del diente. Cuando se hace el tallado del diente es para colocar una corona o las carillas, que ahora están muy de modas. Entonces, esas son las restauraciones principalmente. También hay restauraciones de prótesis cuando las personas han perdido piezas dentales, y esas prótesis pueden ser implantes dentales, pueden ser fijos o pueden ser removibles. Doctora, ¿cuál es la diferencia entre usted, que es ortodoncista, pero también nos dice que su especialidad es la odontología? No entendemos muy bien. ¿Cuál es la diferencia? Yo soy odontóloga, o sea, ese es el área general, la odontología, que abarca todo lo que es el tratamiento de las encías, abarca lo que son los braces, lo que son las cirugías, las patologías orales, también lo que es los tratamientos de canal, toda el área de odontología. Mi especialidad es en ortodoncia. La ortodoncia es lo que busca corregir la alineación de los dientes y la correcta posición de los maxilares. Los maxilares son los huesos de la cara, el maxilar superior y la mandíbula. Doctora, un término que nosotros escuchamos comúnmente es tratamiento de canal y sellantes. ¿Son lo mismo? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué síntomas tiene la persona para identificar que necesita un tratamiento de canal o un sellante en alguna dentadura? Son términos diferentes. Los sellantes son
para prevención, se suelen utilizar en niños. Entonces lo que busca el sellante es proteger la carita de la muela donde uno mastica, que no se formen caries. Entonces eso se cubre con este material, entonces lo que previene es que ahí no se vaya a formar caries y se libera flúor. Entonces el tratamiento de canal ya es porque hubo una caries demasiado profunda que no pudo ser restaurada con un empaste sencillo, entonces se debe de extirpar el nervio del diente. O sea, hay que sacarlo, eliminarlo, porque también eso provoca dolor, provoca infiltración de bacterias, entonces hay que sacar ese nervio y entonces luego de que se saque se coloca el empaste. Doctora, ¿usted considera que ser mujer en materia de ortodoncia es una limitante al progreso para captar clientes? ¿Usted como juventud ha tenido algún tipo de limitante para entrar al mercado? A pesar de que reconocemos y valoramos su profesionalidad, su capacidad, pero socialmente existen limitaciones para nosotros los jóvenes que le hemos sentido, pero usted nos puede escuchar y conversar de su experiencia. Sí, definitivamente ser joven implica que uno debe de tener bastante paciencia para poder ir avanzando. La odontología y la medicina son áreas que se va avanzando de manera muy lenta, digamos, paulatinamente. Entonces uno lo que debe de tratar es de mantenerse perseverante y pues poder tener los medios. En el país es difícil, es muy difícil en este país para la juventud poder encaminarse y poder encontrar trabajo en su área. Por ejemplo, yo cuando salí de la universidad reciente y era odontóloga general, yo lo consideré bastante difícil. Incluso yo tenía trabajo, la mayoría de mis amigos no, o se iniciaron sus especialidades, pero igual la remuneración era muy poca. O sea, una persona recién graduada empieza con unos salarios que pueden ser incluso por debajo del mínimo. Entonces, yo considero que sí, que es difícil ir comenzando. Doctora, otro tema importante es la higiene dental. Nosotros, el dominicano en sentido general, lamentablemente acudimos a un doctor ya cuando tenemos un dolor inaceptable en nuestro organismo. Eso es en otras ramas, la medicina general, pero no es normal ni frecuente que nosotros acudamos a donde su profesión, y mucho menos es que no hagamos los chequeos que tengo entendido que son cada 6 meses o cada 3 meses. ¿Puede usted argumentar un poquito más sobre la cultura dominicana y los chequeos que nosotros debemos de hacernos a nivel cada cierto tiempo en un odontólogo de calidad? Sí, en la cultura general hay mucha deficiencia con ese tema de ir al odontólogo cada 6 meses. Usualmente las personas, como tú mencionas, tanto en odontología como en medicina, van cuando tienen un dolor o una dolencia o algo les molesta o de repente se vieron algo y dijeron, bueno, déjame irme a atender. Que todas esas cosas se pueden evitar si ustedes van a sus controles cada 6 meses. Porque ahí el doctor lo ve, se le indica una radiografía en la que uno puede evaluar si hay alguna patología, si hay algún problema, si se deben de realizar algunas extracciones, si necesitan limpieza, todos esos temas. Entonces, en los últimos años, la verdad, ha habido, considero yo, un incremento en lo que es la cultura de ir al odontólogo. En tiempos de nuestros padres, por ejemplo, era todavía más raro que las personas acudieran cuando ya no era demasiado tarde y por eso se ven que se realizaban tantas extracciones, porque llegaba el punto en el que ya no había otra alternativa de tratamiento para realizar, y también porque quizás habían zonas que eran muy alejadas y no habían los medios para poder tratar a los pacientes correctamente. Entonces, actualmente eso ya se ha ido mejorando, o sea, en casi todos los pueblos o en muchos tienen, si no en el principal o cercano, tienen alguna facilidad de poder encontrar un odontólogo. Las personas están yendo cada vez más y están siendo más conscientes de que se debe de asistir al odontólogo. Doctora, nosotros tenemos en producción unas imágenes de algunos trabajos que usted ha realizado. Si el productor por favor nos las podría poner, pero mientras tanto él las ubica, que están en su Instagram,
nosotros podemos explicar, por favor, existen enfermedades periodontal, pero específicamente, ¿qué es eso? ¿Cuándo se produce y cómo nosotros podemos entonces evitarlas? Las enfermedades periodontales son las enfermedades que se presentan en el hueso y en las encías. La periodoncia estudia las encías y los tejidos de soporte del diente. Entonces, lo que busca esto es controlar esas enfermedades. Para esas enfermedades usualmente se necesita hacer limpiezas profundas, que lo realiza el periodoncista, que es el especialista en esa área. Entonces, eso es lo que se trata en la enfermedad periodontal. Si se debe ya, a veces hay una pérdida de hueso, entonces se debe de tratar colocando hueso o tejido blando que se ha perdido. Hay personas que a veces aprietan en las noches, entonces van perdiendo parte de lo que es la encía que cubre el diente, entonces hay veces que hay que hacer injertos de esa encía que se ha perdido. Y todas esas son las áreas del periodoncista. Doctora, aquí vemos algún tipo de fotos desde su perfil. ¿Pueden explicarnos algunas? Miren, nosotros vemos una mano derecha que tiene el loguito de un video sobre unos dientes que están por encima de otras y también tiene unas muelas como azul. ¿Eso significa caries? ¿Y cómo se trabaja eso? Y eso supongo que yo que tiene que ver con la ortodoncia, ¿no? Sí, eso es de la ortodoncia. Ahí en ese video lo que se muestra es una mordida abierta que puede ser provocada por hábitos de interposición de la lengua, que los pacientes al tragar meten la lengua hacia adelante cuando la lengua debe de estar apoyado en el paladar, o pacientes que tienen succión digital, o sea que se chupan los dedos. Entonces, los problemas con los hábitos es la frecuencia con el que el paciente los realiza, entonces va deformando los huesos esa frecuencia, y más en pacientes en crecimiento. Ahí se muestra un aparato que se coloca para estimular a la lengua que se posicione en más posterior y no hacia los dientes, entonces luego se coloca brackets y esos dientes se pueden llevar hacia atrás. Al mismo tiempo tenemos otro tipo de fotos también que hemos visto y sobre una que hacía una encía en donde tenía primero los dientes no estaban muy bien posicionados y en la otra ya estaba un poquito más limpio, pero las encías tenían un color como morado. Estas encías, primero los dientes, pero también vemos las encías. ¿Eso que les ha dicho que hay algún tipo de situación en las encías? No, esas encías lo que pasa es que tienen una pigmentación mayor. Las encías usualmente uno las ve rosadas, pero en este país pasa mucho que las personas tienen esa pigmentación. O sea, es una acumulación de melanina, que es lo que le da el color a la piel de las personas, una acumulación mayor, y se ven esas encías así un poquito más oscuras, un poco moradas. Hay un tratamiento para eso que se llama un peeling gingival, que lo que hace es que digamos que se desgasta un poquito esa mucosa de la encía, y entonces ahí se recupera y se le da un poquito el color más rosado. Doctora, tenemos también otras fotos, ya son de ubicación de los braces o retenedores, también la higiene de cómo debe de hacerse, pero una de las preguntas que más causa interés es cuándo debemos de ponernos braces, cuándo se identifica que un paciente está o no habilitado para tener ese tipo de aparatos para volverlo a su lugar los dientes. La ortodoncia necesita una evaluación, ¿verdad? De un ortodoncista, de verdad, que no, andan muchos que no son ortodoncistas, pero necesita una evaluación, y esta persona, este profesional, determina la necesidad o no de aparatos con bracers o de algún otro tipo de tratamiento. Entonces, para los niños, usualmente la edad promedia para ya poder ir a evaluarlo al ortodoncista es a los 7 años, 6, 7 años. Entonces, las personas adultas en sus chequeos de rutina, usualmente el odontólogo les refiere si necesita ir al ortodoncista, ya que sea que presente los dientes mal alineados, muy apiñados, que presente los dientes muy por delante, los de arriba, muy por delante de los de abajo, o que los de abajo estén por delante de los de arriba. Son varios elementos que se van dando
para uno poder determinar que el paciente necesita un tratamiento ortodóntico. Doctora, pero ¿por qué después de finalizar los braces, que tengo entendido que duran aproximadamente entre 1 año y medio y 2 años y medio, dependiendo de la situación y la complejidad, pero por qué después que yo duro tanto con los braces, entonces me tienen que poner unos retenedores durante 1 año más y seguir los otros tratamientos? Pero por favor, esa respuesta nos la da después de los compromisos que nosotros tenemos comerciales, y ahí vamos a tener cautivo un público interesado en su salud dental. Sean todos bienvenidos a su programa de Periodismo y Sociedad, conducido por la doctora Claudel Faña, quien tenemos hoy el placer de entrevistarla, y nos da una gran interrogante sobre el tema de la caries. Y es que exclusivamente van a ser en las muelas o pueden darse caries en otro tipo de dientes. Hay veces que he tenido la oportunidad de conversar con personas que tienen algunos puntos negros. ¿Eso específicamente es normal o se puede asociar de manera detallada a las caries? Las caries pueden presentarse en todos los dientes. Mientras haya estructura dental, puede haber caries. Entonces, la caries puede ser tanto en piezas posteriores como en piezas anteriores. Por esto es muy importante el cuidado. Las personas usualmente se higienizan siempre las piezas anteriores porque son las que más se ven, entonces se descuidan un poco en los posteriores, pero hay personas que incluso en anterior se le presentan caries, sobre todo en los espacios entre los dientes, principalmente por el hecho de que no utilizan adecuadamente la higiene con el hilo dental. Entonces ahí vemos estas caries que son muy antiestéticas, entonces las personas siempre que pueden tratan de atenderse eso primero si lo presentan. Doctora, hubo una pregunta que quedó antes de la pausa sobre el sistema de retención de los braces después de concluido el proceso de ortodoncia. Ahora bien, ¿eso se asocia con algunas técnicas? Sí, la retención es para toda la vida. Siempre debemos de utilizar nuestros retenedores. Siempre que se termina un tratamiento de ortodoncia se deben de indicar retenedores. ¿Por qué? Porque la ortodoncia trabaja moviendo los dientes dentro del hueso. Entonces, cuando se mueven esos dientes en el hueso, lo que se hace es que se desgasta hueso de un lado y se forma del otro. Entonces, los dientes están móviles, o sea, tienen cierto grado de movilidad, están flojos. Entonces, deben de volver a, digamos que a fortalecerse, endurecerse dentro del hueso, y para eso debe de mantenerse con un retenedor, porque si no, esos dientes que están móviles pueden moverse para cualquier lado y ya todo el movimiento que realizamos entonces va a estar perdido. También los dientes tienen algo que se llama un poco de memoria, que es que aunque uno los lleve a otra posición, el diente tiende a devolverse a la posición anterior en la que estaba. Entonces, esas son las recidivas en ortodoncia, y para contrarrestar eso debemos utilizar la retención, e idealmente para toda la vida. Mientras uno quiera mantener sus dientes derechos, debe de utilizar sus retenedores, porque si no, van a volver a moverse. Doctora, existen diferentes tipos de marcas y de pasta dentales. Nosotros conocemos mucho una pasta que es blanca, pero existen otras que son de colores, verde, que tienen algunos condimentos adentro, pero específicamente nosotros queremos preguntarle sobre la pasta dental negra. ¿Es cierto que se utiliza para el blanqueamiento o es simple únicamente técnicas comerciales para vender más su producto? Esas pastas es mercadotecnia. Hay algunas que son de carbón activado, es las que he visto que son negras, y pues es básicamente mercadotecnia. El blanqueamiento se realiza en el consultorio. Hay dos tipos de blanqueamiento: blanqueamiento que se realiza solo en el consultorio y blanqueamiento casero, que usualmente se indica como un refuerzo del blanqueamiento que se realiza en el consultorio. Entonces, el paciente se hace su evaluación a ver si es candidato
para el blanqueamiento, porque eso también tiene su protocolo. No todas las personas pueden realizarse blanqueamiento, aunque entiendan que sí y todas lo quieran. No, eso tiene su indicación. Hay personas que sí pueden y hay otras que no pueden. Entonces, en base a eso, digamos que el paciente sí se puede realizar el blanqueamiento, entonces se evalúa si va a ser el blanqueamiento, de cuántas sesiones va a necesitar. Eso lo va a ir diciendo el diente. Los dientes no es que blanquean, los dientes no son blanco como esto, no. Los dientes tienen una tonalidad natural y entonces esa tonalidad va a ser dada por el elemento que está debajo del esmalte del diente. O sea, el esmalte es la capa más externa, debajo de este está la dentina. La dentina tiene un color amarillento en unas personas más que otras, y también dependiendo de qué factores hagan que se produzca la dentina. Hay veces que se afecta y entonces puede tener un color más amarillento que otros. Y en base a esto son las tonalidades de los dientes, y se van manchando por café, por vino, por refrescos, por ciertos alimentos, y entonces ahí las personas consideran que deben de realizarse algún tipo de blanqueamiento dental. Entonces, si se considera que el blanqueamiento va a ser solamente del consultorio, se realiza ahí. Se ve si con una sesión o dos o cuántas se necesiten, usualmente no más de ahí, y si se debe realizar algún tipo de refuerzo casero. Pero no va a ser con pasta, no va a ser con enjuagues, muy difícilmente con estas tiras que también a veces aparecen en los supermercados, y que tiras blanqueadoras. No, nada de eso realmente te blanquea los dientes. Doctora, una de las preguntas principales que nosotros nos cuestionamos sobre la ortodoncia es ¿por qué diferentes tipos de alambre? ¿Por qué diferentes tipos de gomitas? ¿Cuándo se utiliza unas gomitas que unen los dientes de arriba con los dientes de abajo? ¿Cuándo se utilizan las gomitas que unen los dientes que están vecinos al otro? Todo tiene su indicación. Hay las gomitas que tú dices, que las personas la ven que van de arriba abajo. Esas gomitas son para corrección de la posición de toda la arcada, por lo general. O sea, yo necesito que unas piezas me caigan en una posición para que el paciente pueda morder de manera correcta. Entonces yo ejerzo esa fuerza con esos elásticos. Entonces las gomitas que son para unir unos dientes con otros, para el cierre de espacios, son otras. Parecen como gomitas normales, pero están todas unidas, son, digamos que corridas. Entonces, todo eso tiene su indicación. Las personas que colocan brackets de manera informal no saben nada de esto, entonces aplican esas fuerzas de manera incontrolada sobre las personas y sobre los dientes. Entonces, eso se debe de realizar bajo ciertos o sea, seguir ciertos pasos. No puedes colocar esas gomitas con ciertos tipos de alambres, va siguiendo una secuencia de alambres. Entonces, cuando el alambre pueda soportar esas fuerzas, porque son fuerzas que nosotros manejamos, entonces ahí se pueden aplicar, antes no. O sea que las gomitas tienen un calibre, tienen diferentes tipos de gomitas para diferentes tipos de fuerza. ¿O son todas las mismas? No, son diferentes. Y en base a esta diferencia, entonces se ejercen diferentes fuerzas. Y también tenemos tipos de alambre, entonces dependiendo de la fuerza, dependiendo del trabajo que ustedes quieran realizar. Exacto, hay también diferentes tipos de alambre. Bien. Entonces también hay diferentes tipos de técnica de ortodoncia, o sea, la ortodoncia puede abarcar lo que son los aparatos que se suelen utilizar en niños, aparatos ortopédicos para... si el maxilar está colapsado, para devolverle o darle la forma que debe de tener. En niños que necesiten llevar el maxilar superior hacia atrás, llevar la mandíbula que crezca un poquito, permitirle ese crecimiento, o llevar el maxilar superior un poquito hacia adelante. También esos son otro tipo de fases del tratamiento. No es solamente el tratamiento con bracers, hay que saber que cuándo se indica algo y cuándo la otra cosa. También, aparte de los bracers, están los alineadores transparentes, que quizás las personas lo han oído mencionar. Hay bracers que son metálicos, hay bracers que son estéticos, también hay bracers que van por la cara de atrás de los dientes, que no se notan. Están los alineadores, como ya mencioné, y en todo tratamiento, ya sea una fase ortopédica de los niños,
fase con bracers o con alineadores, todas las fases necesitan luego la retención. Ahí Doctora, siempre cae. Existen dos técnicas que ustedes utilizan que nosotros lo hemos visto frecuentemente. La primera es que existen unos hierritos que ustedes ubican a los pacientes que tienen ortodoncia encima de, digámoslo de una forma común, del techo o del cielo de la boca, y también hemos visto en algunas personas que tienen unos topes o unos pegados a los dientes, alguna sustancia fuerte y sólida que le impide cerrar la mordida cuando están almorzando, desayunando, cenando. Este tipo de técnica, ¿para qué se utiliza? Lo que mencionas del paladar, lo que hace es que son diferentes tipos de objetivos. Hay veces que uno lo que quiere es anclar las piezas donde se apoyan estos aparatos para que no se muevan hacia adelante o hacia atrás, porque uno está quizás haciendo unos movimientos de las piezas anteriores, las está llevando hacia atrás. Entonces, uno no quiere que esas piezas de atrás se muevan hacia adelante. Eso puede ser uno de los objetivos. También puede ser el objetivo de que, como mencionaba, si una persona tiene colapso del maxilar, entonces estos aparatos lo abren un poquito. Incluso se puede presentar espacio entre los dientes anteriores cuando uno abre de esa manera, el maxilar se expande. Y también puede ser que aquí en la parte palatina, que es la parte de atrás, se utilice un rompehábito para las personas que se chupan el dedo, como mencionamos, o las personas que meten la lengua al tragar. También esos pueden ser uno de esos aparatos. Los topes ya se suele utilizar para la ortodoncia. Muchas personas le colocan topes. Esto lo que hace es que impide que el paciente cierre por completo, por varias indicaciones. Puede ser porque los brackets van en una colocación, en una altura en los dientes, entonces cuando el paciente muerde, esa colocación no se puede mantener porque entonces baja más de la cuenta. O también porque hay veces que uno quiere abrir la mordida un poco del paciente, hay veces que uno lo utiliza porque uno quiere realizar un movimiento hacia adentro, se llama intrusión, o sea, meter el diente un poquito, porque ese también es uno de los efectos de estos topes. Tienen su indicación. Doctora, ¿se necesita aproximadamente qué tipo de recursos, de técnica para que nosotros identifiquemos que un odontólogo está preparado y al nivel de la más alta medicina? Pues usualmente eso se ve en base a los estudios de la persona. Por lo menos nosotros en ortodoncia, aquí estamos avalados por la Sociedad Dominicana de Ortodoncia. Entonces, esta sociedad es la que regula en base a la Federación Mundial de Ortodoncia, que es la que tiene los estatutos, quienes pueden ser miembros de esta sociedad. Entonces, eso se hace en base al currículum de la persona, a todos los estudios que ha cursado, en base a todos esos estatutos. Entonces ya ahí en la página de la sociedad uno puede verificar cuáles son los odontólogos que están, bueno, los ortodoncistas que están avalados por esto. No quiere decir que esos sean los únicos, porque hay personas que prefieren no estar en sociedad, pero mayormente te da un respaldo de que tú puedas tener cierta seguridad de que tu ortodoncista sí es confiable. Doctora, ya lamentablemente se nos ha culminado el tiempo en esta cátedra magistral sobre ortodoncia. ¿Podría usted facilitarnos los números de su secretaria o de su consultorio para que los interesados que no estén viendo puedan acudir a su consulta, a su asesoría? Y quién sabe si ellos también necesitan un tratamiento de canal, un tratamiento de flúor, un tratamiento de una retención, unos braces. Bueno, nosotros, el consultorio se llama Medent. Estamos ubicados en Diamond Mall, en la avenida Los Próceres. Pueden buscar también en las redes, ahí Medent, pueden ver la ubicación y los teléfonos del consultorio. Y ahí ya con la secretaria pueden agendar citas con los doctores.
hay de todas las ramas, todas las áreas de la odontología están abarcadas en el consultorio. O sea que Medén tiene un equipo de profesionales de diferentes tipos de ramas de la odontología. Usted entonces sería la especialista en Yo soy la especialista en ortodoncia. Bien. Exactamente. Bueno, será en otra entrevista que nosotros vamos a hablar sobre las ramas de la odontología con la doctora Claudel Faña. Muchísimas gracias, nos sentimos muy agradecidos, hemos aprendido muchísimo sobre su profesión en sentido general y sobre las técnicas de la ortodoncia. Muchas gracias, esperamos verla nuevamente en este programa. Así que nos despedimos y una vez más el próximo miércoles vamos a hablar sobre temas de interés nacional para nuestra República Dominicana.